A esta hora establecemos contacto en Ciudad de Panamá con Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli. Una muy buena tarde y gracias por estar con nosotros en NTN 24. Bueno, primero que todo, como siempre, un saludo para toda América a través de NTN 24 y como siempre, Laura y Carlos Eduardo, un placer estar aquí con ustedes para darle información por ustedes requerida. Y antes que nada empezar por preguntarle cuál ha sido esa reacción del expresidente Martinelli, si ha tenido tal vez usted la oportunidad de conversar con él. Escuchábamos a la defensa decir que no han sido notificados. Bueno, primero permíteme corregirte, sí, porque por lo menos hasta no hemos tenido conocimiento de que el magistrado de garantías haya presentado a la Cancillería una solicitud de trámite de extradición. Lo que hemos sido informados de manera informal, paradójicamente, es que el magistrado de garantías, Mejía, remitió a la policía, a la DIJ, una orden de captura en contra del expresidente Ricardo Martinelli. Y destacamos que esto ocurre pese a que a las 5 de la tarde que cierran las oficinas de la Corte Suprema de Justicia, los abogados de Ricardo Martinelli, como lo hacen todos los días, estuvieron viendo los diferentes procesos de investigación y no había nada hasta esa hora que cierra la Corte en el expediente de esto. Esto no nos extraña porque lastimosamente el equipo de defensa de Ricardo Martinelli ha tenido que enterarse tradicionalmente a través de los medios de las cosas que vienen a ser notificadas formalmente. Y tengo que aclararle a usted que es lastimoso para mí como panameño el tener que explicarle a los ciudadanos de América y del mundo cómo el gobierno de Panamá, por los odios del presidente Juan Carlos Varela, someten al ridículo internacional a nuestro país, porque con esto lo único que están haciendo es ridículo. Y si me permite, te hago una cronología muy rápida que te explica por qué lo que están haciendo es de absurdo en absurdo. Es importante recordar por qué. ¿Y por qué digo esto? Porque el presidente Ricardo Martinelli, expresidente, no es una persona ni imputada ni acusada. Es un simple investigado, en el cual absurdamente se le ha determinado una acusación sin imputación, una rebeldía que no se puede declarar y además una orden de arresto, de detención y ahora de captura más absurda. El 9 de octubre, el magistrado fiscal Harry Díaz solicitó una audiencia para acusar al expresidente Ricardo Martinelli. Esa actuación del fiscal fue atacada con un escrito de objeción de parte de la defensa y la ley panameña establece que para formalizar la acusación tiene que resolverse esa objeción a esa pretendida acusación. Y el sentido de la objeción que hacemos es que de acuerdo al artículo número 5 del Código Procesal panameño, que ampara el sistema penal acusatorio, no es posible que una Señor Camacho, quería preguntarle, y disculpe que lo interrumpa, porque ya habla de cuáles son los rangos que tiene la ley panameña respecto al caso del expresidente Ricardo Martinelli. Le quería preguntar, si no se ha formalizado, como dice usted, los cargos en contra del exmandatario, ¿puede proceder, según la ley, esa solicitud de extradición? Por eso le iba a explicar que, mire, el 9 de octubre, como le dije, el magistrado fiscal pide una audiencia para hacer una pretendida acusación. Obviamente que esa acusación no tiene ningún sentido porque el artículo 5 del Código Procesal Penal indica con toda claridad, ahí contienen los principios básicos del Código Procesal Penal que incluso funcionan en muchos países de América. Uno de los principios fundamentales es que nadie puede ser acusado sin hacer previamente imputado, es decir, que sin que se le formularan cargos. Ante esa realidad, correspondía al magistrado de garantías resolver la objeción que impide que la acusación se formalice, ya sea aceptando la objeción o ya sea rechazándola. Pero el magistrado de garantías, el magistrado Mejía, cuando se convoca a la audiencia, en vez de resolver esa objeción como establece la ley,
absurdamente declara en rebeldía al expresidente Ricardo Martinelli, lo cual también atenta contra la ley, porque ninguna, de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, para que una persona sea declarada rebelde, tiene que estar imputada. Y como te he explicado, el expresidente Martinelli no está ni imputado ni acusado. Ante esa acción arbitraria en este proceso político de parte del magistrado de garantía, que en vez de corregir lo actuado mal por el magistrado fiscal, se recurre entonces a la Corte Suprema de Justicia contra esa declaración de rebeldía. Y la Corte, en vez de corregir esas absurdas acciones, tanto el fiscal como el magistrado de garantía, comete otra arbitrariedad al determinar una orden. Eso ocurrió el 11 de diciembre. El 11 de diciembre fue que Mejía declaró rebelde al expresidente, y el día 21 de diciembre la Corte, sin entrar a ver el fondo, lo que habíamos dicho, declara una orden de detención contra un ciudadano, que en este caso se llama Ricardo Martinelli, que no está ni imputado ni acusado. Ricardo Martinelli es un investigado. Por eso te digo que las autoridades panameñas, impulsadas por el odio del presidente señor Camacho, pero si no tiene a Panamá al ridículo internacional. Señor Camacho, pero si no tiene ningún sentido, como usted lo menciona, si es algo absurdo, ¿por qué entonces no acudir a las autoridades? ¿Por qué Ricardo Martinelli no lo hace y sigue por fuera del país? Usted parte de una premisa equivocada. El expresidente Martinelli ha estado haciendo frente a... Pero sigue en los Estados Unidos. Permítame. Sí, señor, adelante. El expresidente Martinelli ha estado haciendo frente a y a todos los procesos, de acuerdo a la ley lo permite, a través de su abogado. Él no tiene, en su calidad de investigado, porque él no está ni imputado ni acusado, él no tiene ninguna obligación de estar en una audiencia dentro de un proceso en el cual él jurídicamente ni siquiera forma parte. Entonces él está haciendo lo que nosotros no vamos a permitir, es que el gobierno de Juan Carlos Varela, de la mano de una Corte Suprema de Justicia que solo sirve para complacer los odios personales de haga un show con la figura de Ricardo Martinelli. Eso no va a ocurrir, eso no lo vamos a permitir, porque nosotros vamos a enfrentar todas estas arbitrariedades como lo hemos estado enfrentando, con todas las herramientas jurídicas y también con el apoyo político de la mayoría de los panameños. Porque mira, esto que ocurrió ayer, ¿por qué ocurre? Porque ayer era el cumpleaños del expresidente Martinelli y recibía a través de las redes sociales cientos de miles de felicitaciones, y parece ser que esto fue lo que despertó nuevamente el odio del presidente Juan Carlos Varela, quien le mandó a hacer al magistrado de garantía el mandado absurdo de ayer, el día de cumpleaños del expresidente Martinelli, pedir una orden de captura contra Ricardo Martinelli. Entonces nos están sometiendo a Panamá al ridículo internacional, no solamente en los Estados Unidos, sino en el mundo. Panamá está quedando tristemente como un país, como en los tiempos de la dictadura, un país sin ley y sin orden. Si las autoridades que tienen que llamar a garantizar el respeto a la ley, a la Constitución, a los convenios internacionales y el debido proceso, no lo hacen, ¿cómo esperan que las autoridades internacionales traten con respeto una orden descabellada, un proceso descabellado, totalmente motivado por situaciones políticas, porque Ricardo Martinelli es el líder de la oposición, totalmente motivado por el odio del presidente Juan Carlos Varela, quien no supera el hecho de que siendo presidente, el presidente Martinelli lo destituyó como canciller? Bien, quiero agradecer a Luis Eduardo Camacho, vocero del expresidente Ricardo Martinelli, por habernos acompañado en el informativo de NTN 24. Como no, a la orden siempre. Una buena tarde, señor Camacho.